Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy nos encontramos con nuestro franquiciado número 15. Hablamos concretamente con Víctor para que nos cuente cómo ha sido su experiencia desde el inicio del contacto hasta la fase de apertura, que es en la que nos encontramos en este momento. Pero antes, que nos explique un poquito, bueno, principalmente acerca de él, de dónde viene, de qué sector y cómo ha tomado la decisión de iniciarse en el mundo de los patinetes eléctricos. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí andamos. Bueno, cuéntanos un poquito, Víctor, bueno, principalmente, ¿de dónde eres? ¿Qué has hecho antes hasta llegar hasta aquí? Bueno, mi nombre es Víctor, franquiciado ahora en Lanzarote. Yo soy de Colombia, aunque desde el 2007 viviendo en España. ¿Y cómo he llegado hasta aquí? Básicamente mi andadura en movilidad y concretamente en los patinetes ha empezado con una pequeña startup que había comenzado en 2018 cuando estaba empezando el mundo de los patinetes, pero en este caso para alquiler, con las aplicaciones y esto. Y aquí he empezado, o sea que he trabajado con varias empresas del sector y ahora básicamente lo que quería saltar era un poco a servicios que van concretamente dirigidos a particulares. Entonces, claro, hemos visto que quizás una gran oportunidad estaba en la reparación y venta de VMP para particulares. Y eso de que te encuentres en Arrecife, literalmente estás en una zona donde no existe absolutamente nada en cuanto a patinetes eléctricos. Supongo que tú mismo has estado viendo la necesidad ¿no? de tener un centro para arreglar patinetes aquí dentro de la isla. Sí, claro, o sea, aquí lo que no tenemos es como esta clase de servicio de que pudiera la gente reparar o llegar a opciones incluso para venta, ampliarles un poco la gama, porque lo que sí estamos viendo es que gran parte de la población está adquiriendo muchísimos vehículos, pero que al final se están encontrando, un poco por experiencia y los relatos que encontramos, pues dificultades a ese servicio postventa, reparaciones, y entonces aquí es donde hemos encontrado quizás como ese hueco de mercado que necesitamos llenar. ¿Crees que mucha gente que utiliza los patinetes de alquiler, los que están en las calles, una vez que los prueban, obviamente viendo por la rentabilidad, deciden comprarse uno propio? Aquí lo que hemos encontrado es que hay cierta necesidad por las carencias que encontramos en el servicio público. Okay. Entonces, claro, la gente ahora mismo creo que está en esa fase de consigo cualquier patinete, adquiero cualquier patinete que me cubra esa pequeña necesidad. Lo que pasa es que luego va adquiriendo, como por así decirlo, la experiencia de que según sus necesidades de movilidad debería adaptarse esa necesidad a un tipo específico de vehículo. Entonces, a lo mejor empiezan con un modelo más básico, pero luego van a ser más exigentes a la hora de cambiar este vehículo por otro que cumpla con sus necesidades y expectativas. Claro, también entiendo, Víctor, que mucha gente que a lo mejor no quiere dar el salto a comprar directamente un patinete de 500, 700 euros, prueba los de alquiler. Ahí entiendo que obtiene el primer feedback, ¿no? De yo, pues este patinete está duro, quiero uno que tenga más suspensiones o que no tenga ruedas macizas. Y con esa misma información ya se disponen a comprar un patinete en propiedad. Y ahí ya entramos en el problema 2. ¿Dónde arreglo este patinete que me he comprado? Sí, o sea, es que ahora mismo lo que estamos encontrando es que justamente lo que tú dices, la gente está ahora mismo en esa fase 2. Donde arreglo el patinete, donde encuentro una solución, donde resuelvo el problema de poder recuperar mi movilidad, y al final el patinete es esa extensión de movilidad que te permite andar libremente. Y lo que digo, al final aquí con las carencias de servicio público para desplazarse entre ciertas zonas o de forma interurbana, pues sí o sí necesitan una solución rápida y creo que venimos a ofrecer esa solución. Qué curioso, súper bueno. Y respecto al habernos conocido, claro, tú a día de hoy, si haces una búsqueda en Google de franquicia patinetes eléctricos, literalmente te sale un listado. Todo el mundo se pone la etiqueta de súper profesional, que lleva muchísimo tiempo en el sector como franquicia. ¿Cómo has llegado a nosotros y por qué nos has elegido? Mira, te digo, venía de muchos años con el tema de alquiler, ¿sabes? Aquí normalmente trabajamos con vehículos súper específicos que están hechos para estar 24 horas en la calle. Nosotros reparábamos este tipo de vehículos, pero claro, era algo muy concreto, con piezas muy concretas y al final un solo vehículo. Luego nos hemos dado cuenta en calle la gama es súper amplia y entonces aquí al final el exceso, por así decirlo, de piezas, de repuestos, de accesorios y tal,
era como la parte más complicada. Entonces nosotros incluso llegamos a pensar de meternos por nuestra propia cuenta a reparar los vehículos de particulares y luego hemos dicho no, aquí falta algo, aquí falta alguien que ya haya tenido un recorrido, que haya hecho escuela en temas concretos de reparación para particulares y aunque veníamos de un sector, teníamos cierto conocimiento, no nos hemos ido un poco de engreídos, decían vamos a arreglar nosotros también. Claro. Entonces, independientemente, creo que en el caso propio, claramente tú te metes en internet y puedes ver 1000 personas, 1000 perfiles de empresas diciéndote yo voy a ser el más profesional de la empresa. Tienes que hacer como ese pequeño scouting y así fue un poco como he llegado a ti, hemos tenido esa primera conversación y ya hemos tocado palabras claves que para mí han sido claro. Algo primordial para decir, me decido en Moviride. Y además ese punto a mí me interesa bastante porque de verdad creo que se nota que eres una persona que tiene conocimientos de empresa, ya que cuando tuvimos esa primera llamada directamente, obviamente yo miro tu cara, ¿no? Y cuando te estaba comentando todos los sistemas automatizados que nosotros utilizamos a la hora de tramitar pedidos, el mismo funcionamiento del programa con el que gestionamos toda la tienda. Claro, normalmente cuando yo esto se lo explico a una persona que no tiene mucha idea o es su primer negocio, no lo valoran. Es como, bueno, tiene que funcionar así. Pero cuando tú ya sabes todas las complicaciones que conlleva eso, el hecho de ver que otra persona ya va encaminada o ya está tomando solución a ese problema, pues obviamente te deja en una posición mucho más tranquila. Porque si tuvieras que emprender el negocio por tu propia cuenta, a día de hoy tú no llegarías todavía ni siquiera a tener esto montado. Estarías viendo cómo traer la mercancía para acá todavía. Claro, es que nuevamente cuando tú eres emprendedor o has tenido tus propias, o bueno, has tenido empresas o lo que sea, sabes que entre bambalinas hay muchísimas más cosas. Al final el usuario lo que disfruta es esa punta del iceberg, la parte visible en el que dice pues ya lo tengo aquí, lo tomo en las manos y tal, pero detrás hay un trabajo enorme y justamente ahí es donde yo he visto que teníais un valor añadido importante para venir y trabajar en este formato, que es justamente toda esa gestión que no, el usuario no va a llegar a verlo, al final lo vamos a llegar a ver nosotros. El usuario lo que va a recibir es la satisfacción que estas herramientas brindan para que pueda pasar este tipo de cosas. De hecho, fíjate, es súper interesante porque nosotros dentro de lo que es la parte estética sí que la tenemos trabajada, pero no es donde nosotros pongamos el 100% de nuestra atención. Es decir, consideramos que hay tantas fases de la parte de gestión de negocio que hay que terminar de tratar, que al final cuando tú tienes esto, toda lo que es la parte de gestión bien elaborada, ya después que las paredes las quieras poner de verde o de rojo es lo de menos, ¿no? O sea, inclusive tú puedes remodelar esto en cualquier momento que te apetezca, siempre y cuando tu negocio vaya bien, que es al final lo que nos tenemos que asegurar. Por mucho que yo te ponga esta tienda muy bonita, si detrás de eso no hay un buen sistema, unos buenos procesos, unas buenas herramientas que te den solidez en cuanto al negocio, pues no hay mucho que hacer. Entonces, ese detalle, que en ese caso es lo que te dije antes, que creo que tú has sabido valorar desde un principio, lamentablemente he podido yo detectar con el paso del tiempo, en los 5 años que llevamos, que cuando estamos hablando con un primer autónomo que se va a lanzar a su primer negocio, se centran normalmente más en qué me vas a ofrecer a nivel de carcasa y no tanto en la parte importante que es la de gestión de negocio. ¿Qué me dices sobre eso? Mira, aquí yo he encontrado, creo que al final 3 pilares bastante importantes. Quieras o no, de cierta forma, tanto clientes como algunas personas que deciden arrancar valoran la estética. Podemos guardarlo como un pilar. Luego, lo que hemos comentado acerca de la gestión de las herramientas y todo esto que te permite claramente sacar un buen trabajo. Y creo que otro pilar importante que estáis tocando y que sois bastante fuerte es al final la formación del capital humano que tenéis para resolver los problemas. El conocimiento por parte de los mecánicos que en general tenéis en Moviride y que nosotros también vamos a ofrecer aquí en Lanzarote, gracias a vuestra ampliación en términos de conocimiento, creo que es un valor también importantísimo a destacar. Claro, o sea, de hecho nosotros con el paso de los años hemos ido mejorando nuestro sistema de formación. De hecho, bien tú sabes que una vez que un mecánico entra a trabajar en la tienda está completamente cualificado para trabajar en el 85% de los casos. Igualmente para ese extra
que obviamente la formación es contenido que es de más, ¿no? Y no queremos saturar al mecánico para que el primer día no se encuentre aturrillado, ¿no? Con tanto conocimiento que al final no va a poner en práctica. Tenemos una comunidad donde están todos los mecánicos y entre ellos se alimentan constantemente. Entonces, si un mecánico de X tienda detecta un error que el otro no sabe solucionar, se lo comparten entre ellos y al final acabamos teniendo en las tiendas a gente súper cualificada, que es muy difícil que a un cliente le dé un no como respuesta, que es lo que intentamos eliminar, ¿no? Esos no. Y obviamente la parte de procesos para conseguir que todas las tiendas tengan el mismo funcionamiento y la misma valoración. Habrás podido observar que ahora mismo, afortunadamente, y también gracias a nuestro trabajo, todas nuestras tiendas, ninguna baja de 4,8 estrellas, ninguna. Después de 4 o 5 años trabajando. Claro, mantener este nivel de exigencia en gran parte está bastante relacionado a la formación del personal, el de la tienda, como tú bien dices, ya sea dependiente o mecánico. Si tú no enseñas a esa persona que está de dependiente a cómo resolver un conflicto en tienda o un cliente que está reclamando algo, pues tienes muchísimas posibilidades de que te caiga una mala reseña, una hoja de reclamación. Al final esto perjudica muchísimo la reputación del negocio. Un mal cliente es como 10 contentos y bueno, o sea, toda esa parte es la que nosotros preferimos trabajar con muchísimo detalle. Después, obviamente, la parte estética, por supuesto, hay que tener una imagen bastante profesional, limpia, con una estructura, con un orden que se mantenga siempre igual en todas nuestras tiendas, que al final eso también lo conseguimos en todas nuestras tiendas. Además, intentamos ser bastante minimalistas para que de cara al cliente pues siempre pues, la zona de trabajo se mantenga limpia o no haya trastos, ¿no? Ese ruido visual. Víctor, y ni siquiera has mirado otras opciones de franquicia. ¿Has ido directamente con nosotros? ¿No te ha dado la curiosidad ni siquiera de ver otras opciones? Pues si te digo la verdad, había medio tanteado algunas opciones, pero ninguna fue tan directa, concisa, la rapidez y ahí fue clave, ¿sabes? Porque al final, al cabo, en cuanto te he contactado fue prácticamente al otro día, porque recuerdo muy bien, esta vez estaba ya a punto de dormir en mi cama, eran casi medianoche, he dicho, voy a contactar a través de la web. Y al día siguiente, ya por la mañana, estabais llamando y no sé si recuerdas nuestra primera conversación, que fue un poco larga y al final comentando un poco de todo y ha sido como ese feeling de primer momento y he dicho, mira, aquí podemos trabajar y podemos hacer y yo creo que van a resolver un poco la parte que yo quiero y luego pues al final que ese buen trabajo pues vaya es al que cliente. es otro ejemplo. Al final yo entiendo los negocios de una forma bastante sencilla, ¿no? O sea, si tú vas a un McDonald's, justamente el franquiciado anterior era una persona, un ejecutivo dentro de McDonald's, nos estuvo explicando lo siguiente, ¿no? Que al final cuando tú ves un restaurante McDonald's, tú puedes copiar absolutamente todo. Puedes copiar la estética, puedes copiar la cocina. Lo único que no vas a copiar son los procesos de trabajo internos. O sea, tú puedes tener la freidora, pero tú no sabes cómo trabajan ellos la freidora, qué pautas siguen, cuáles son las directrices, cómo hacen que todas las tiendas trabajen de la misma forma. Entonces esa parte es de verdad del negocio. Y bueno, en fin, cada uno al final decide qué camino tomar. Hay mucha gente que seguramente nos está viendo y va a abrir la tienda por su propia cuenta. Lo único que tienen que tener en cuenta es que va a haber una serie de aprendizajes que van a tener por los que van a tener que pasar sí o sí, y al final es lo que nosotros con una franquicia intentamos eliminar, ¿no? O sea, todos esos 2 o 3 años que te puedes llevar literalmente buscando proveedores o resolviendo problemas, buscando un software, al final teniendo una franquicia ya empiezas con un nivel directamente. Sí, claro, o sea, de hecho, un poco siempre lo que te he dicho es que yo he aprovechado esa escuela que habéis hecho durante todos estos años Claro. para que simplemente me digáis, mira, esto tal vez así, esto tal vez no, esto tal vez sí, esto tal vez mejor de esta forma. Y ahí es donde yo realmente sé que voy a ahorrar mucho más tiempo en poder alcanzar un pick dentro de mi tienda ahora, dentro de mi franquicia, mucho más rápido. Y que si lo hubiera hecho de forma individual o por mi cuenta estrictamente, pues quizás me hubiera costado mucho más tiempo, dinero y
y clientes, quizás. Claro, claro. Seguramente. ¿Y cómo has visto en general todo el proceso de apertura en cuanto a formación? Es verdad que estás en Lanzarote, es bastante difícil gestionar la apertura de una tienda cuando estás literalmente fuera de la península. Igual, ¿cómo más o menos has visto todo el proceso en cuanto a comunicación? ¿Has visto agilidad en ese aspecto? Sí, bueno, realmente el único hándicap que tenemos es al final un poco el aislamiento que un poco tenemos, pero una vez resuelto esto, que al final, al cabo, pues todo llega aquí, aunque sea un pelín más de retraso o lo que sea, que estéis habituados en la península, que al final quizás Llega la allí cosa quizás del día son para más otro. cosas de un día para otro, aquí quizás tenemos Claro. que saldar eso. De resto ha sido bastante mucho más fluido, Ok. mucho más fluido y en esa parte. Pues, ¿Y más contento. cómo te ves? O sea, ¿cómo te ves dentro de 5 años? O sea, ¿cómo te imaginas al Víctor? Mira, si al final continuamos en esta industria, por así decirlo, que tiene un potencial todavía enorme, creo que al final, al cabo, los ciudadanos empiezan a demandar más los patinetes como una forma de movilidad dentro de las ciudades, se ve mucho más incluso en ciudades medianas y pequeñas, por ejemplo, como en nuestro caso, tenemos zonas turísticas que son muy, por así decirlo, amigables para transportarse en patinete y todo esto. Creo que hará que de aquí a nosotros, dentro de 5 años, y claramente vamos a trabajar de la mejor forma, pues encontrarnos una forma bastante bien posicionados para cuando el mercado esté mucho más maduro de verdad Claro. y podamos ser un referente bastante serio de aquí a esa época sea, en patinetes eléctricos, movilidad eléctrica. A grosso modo, me estás queriendo decir que tu idea es seguir abriendo más tiendas, ¿no? Para coger el máximo... Mientras podamos resolver necesidades que tienen las personas en las islas, claramente puede ser una opción muy viable y básicamente que podemos valorar de forma muy positiva de intentar meternos ahí de lleno más en esta parte. Perfecto, Víctor. Pues muchísimas gracias por tu tiempo. Seguiremos hablando. Gracias por confiar en Movirider y espero que tú que estás viendo este vídeo pues puedas contactar con nosotros para ayudarte a tomar la mejor decisión. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias.